investigativo. Y en la sesión. Bien, entonces saludamos a Laura Ruiz. ¿Cómo le dio esta noche, Laura? Hola, profe, buenas noches, muy bien, ¿y su merced cómo está? Bien, muy amable, Laura, gracias por preguntarlo, va muy bien, bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú vas a leer tu crónica hoy o mañana? Profe, la voy a leer hoy. Entonces, miren, el orden que vamos a hacer, como ves que les pregunto es por lo que el orden. Entonces va Ingrid y después sigues tú, ¿bueno? De acuerdo. Para que la puedas. Listo, entonces vamos, si quieren, vamos a empezar ya. ¿La tienes lista, Ingrid? ¿Tú puedes compartir, Laura, Sí, profe. Ya la tengo lista. Ya, profe, ya está necesita cargando para abrirse el documento. Ya estaba cargando. Vale. Laura, ¿tú puedes compartirla o necesitas que Oscar te ayude? No, profe, yo puedo compartirla. Bueno, vale. Entonces, después de que termine Ingrid, hagamos la misma metodología de ayer, hacemos la evaluación, miramos todo lo de la crónica de cada uno, entonces sigues tú, ¿vale? Entonces, esperar que Oscar la pueda compartir y ya. Bueno, entonces ya Oscar aquí nos la compartió. La niñez entre el hogar y la calle. Bueno, recuerda la ortografía, ¿no, Ingrid? Niñez es con Z. Ay, qué pena, profe. Tienes que mejorar eso porque tú vas a ser comunicadora y no puedes escribir mal. Mejor dicho, no te la cobran como periodista. Osquitar, ¿me la puedes hacer ahí el favor de corregir, por favor? Ya me dio pena, no me había dado cuenta, profe. Bueno, no interesa, pero imagínate esos errores en ¿qué? En un medio al aire o escribiendo, te la cobran. Este medio es así. Bueno, profe, voy a comenzar a leer. La niñez entre el hogar y la calle. El programa Distrito Joven de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que lidera el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPROM, gradúa a 529 jóvenes que son recogidos con distintos problemas de vida, como adicción, psicológicos, familiares y entre otros. Un claro ejemplo de cómo la educación logra transformar vidas en el IDIPROM lo encontramos en la Unidad de Protección Integral UPI, Perdomo, con Daniel, un joven afrocolombiano de 27 años, bogotano, de contextura mediana y una amplia sonrisa. Estudia en el taller de madera, es monitor y mano derecha de su instructor. Gracias al conocimiento previo que tiene la carpintería y del oficio, vivió en Suba durante toda su niñez y parte de su juventud. Conoció a IDIPROM cuando era menor de edad y estaba en hogares de paso del ICBF. Un día a su mamá le hablaron del IDIPROM y llevó a Daniel a la UPI Cérvita, donde comenzó a estudiar tejidos. Tenía 15 años. Al salir de allí, cursó en banistería en la escuela taller, donde adelantó un proyecto productivo, pero no le fue bien. Decidió entonces retornar al instituto y participó en el programa Jóvenes en Paz. Yo no tenía problemas de consumo, sino de peleas callejeras. Eso me llevó a diversos barrios a enfrentarme con grupos en Suba. Yo chocaba con ellos y salíamos a sacarlos de los barrios, cuenta Daniel. Hoy, al recordar aquellos episodios de su vida, cree que tenía que pasar por algo. Cree que tenía que pasar por algo. Si no hubiera vivido esas experiencias, no habría llegado a lo que quiere ser hoy. Mi proyecto de vida es tener mi propia carpintería y trabajar con madres cabeza de hogar, porque las mujeres son más dedicadas en el trabajo y más decididas con la madera, asegura convencido.
Ese es un sueño y en él trabaja todos los días. Quiere ser independiente y generar empleo. De aquí a los 30 años tengo casi 3 años para montarlo. Con el incentivo que recibo por los convenios del IDIPROM, compro una máquina cada mes, así espero tener la mitad del taller, afirma sonriente. Vive con su mamá. Oscar, ¿me colaboras ahí subiendo, por favor? Vive con su mamá y una hermana quien ingresó a la universidad con la ayuda de ellos. Los recuerdos que Daniel guarda del IDIPROM son positivos. Mi vida aquí es productiva. Es una gran oportunidad poder hacer mis propios proyectos acá. Cuando hay algo que restaurar en madera, llegan al taller a buscarme y a la gente le gusta lo que hago. Ha expuesto sus piezas en corferias y expo artesanías con el IDIPROM y en otras ocasiones lo hizo en la escuela taller. La oportunidad que me da IDIPROM es muy grande y no quiero desperdiciarla. Hubiera seguido en las peleas en las calles porque me gustaba el punk. Es una cultura muy agresiva. Yo ya estaba viéndome reflejado que en cualquier momentico se me podía acabar la vida. Agradece a su mamá porque a pesar del sufrimiento que le causó durante muchos años, ella siempre lo apoyó. Le toca todavía seguir guerreando por un diario en casas de familia. Cuenta, para Daniel, el IDIPROM ha sido una tabla de salvación. Si uno sale del instituto sin nada, si uno sale del instituto sin nada, se quedaría con las manos cruzadas. Pero en mi caso hay más proyectos, el mío tiene fuerza y cuando uno se las cree comienza a ver. Profe, y esa es la crónica. Ok, bueno, terminamos. Bueno, vamos a hacer una evaluación de lo que hiciste. Bueno, de entrada hay que decir que no es una crónica, sino es más y llevas el hilo conductor de un personaje, ¿verdad? Digamos que si tú haces de ese personaje un hecho cronológico de su vida, desde que nació, desde cómo llegó ahí, crónica, entonces esas cosas, y todas sus actividades, se te puede volver una crónica sobre ese personaje. Aquí lo que hiciste fue un reporte que habla, te lo pones a hablar como la narración, como para ir hablando del personaje cronológicamente. Entonces, creo yo. Para eso te voy a hacer unas recomendaciones muy puntuales. Corrige mucho ortografía, trabaja mucha lectura, te toca trabajar mucha lectura, porque veo que tenemos problemas. Te pido ese favor porque pues, te escucho leyendo muy, como con mucho, patinas mucho en la lectura. Vamos a hacer lectura de corrido, vas a ser periodista, entonces como no necesitas leer bien. Pero vamos a escuchar de esto que hizo hoy, de esta nota. Bueno, entonces seguro no alcanzaron a escuchar todos porque pues digamos que ahí están entrando, ahí entró ya Tatiana, también nos saludamos a Sonia también. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, por el saludo. Bueno, Paola acaba de entrar también, entonces vamos a tener en cuenta eso, Ingrid, por favor. Si vas a hablar de una historia cronológicamente representativa, en un orden casi que secuencial cronológico, con muy buena redacción y con muy buenas figuras literarias, o digamos de un tema literario con una carga muy importante, y se pierden detalles, que no es porque se te volvió un reportaje, ¿listo? Bien, entonces vamos a escuchar a Laura. A ver, Laura, vamos con tú. Listo, profe, ya cumplí. Ah, ya están viendo, ¿sí, profe? Sí, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Bueno, empiezo. Entonces el título de mi crónica es 15 años de memoria y lucha por la verdad. Manifestaciones públicas, abuso policial, encubrimiento en todos los elementos que reúne el caso de Nicolás Neira, quien murió en medio de protestas para un día del trabajo hace más de 15 años. Aquel día era un 1 de mayo del año 2005.
El clima estaba algo frío y nublado. Nicolás, un muchacho de 15 años de edad, se encontraba en su casa, recostado en su cama leyendo un libro, pues él siempre fue un consumidor de libros. Le encantaba leer y perderse en esos mundos a los que lo llevaba cada historia. Además, era un niño muy pilo y centrado, puesto que todo lo que pasaba por sus manos, Nicolás lo revisaba. Ese domingo, Nicolás había programado una cita con sus compañeros del colegio Liceo Hermano Miguel de la Salle, donde cursaba 9º grado, con la intención de comprar libros en el centro de la ciudad. Luego de que el clima parecía mejorar un poco, Nicolás se puso sus zapatos, se apuntó su chamarra y salió camino al centro a reunirse con sus amigos. Al llegar, se topó con la marcha de los trabajadores. Los de su clase, por la manifestación, al sentirse empático ante la situación, no dudó en unirse a una de las rutas que iba hacia la Plaza de Toros, a la altura de la calle 26, siguiendo el recorrido hasta la calle 19, donde empezaron los desmanes con el SMAT. Los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras habían convertido la carrera de actitud que horas antes marchaba en medio de las protestas por el Día Internacional del Trabajo, ahora corrían atemorizados buscando refugio. Entre el desorden, el pánico y la contienda que se vivía en esos momentos, Nicolás Neira cayó al suelo, parara con su lanzadora de gases Trufly contra la humanidad del adolescente de 15 años de edad. Luego, como una horda de buitres, 8 miembros más del SMAT lo rodearon, lo golpearon y lo patearon a pesar de la prominente herida en su cabeza. Su cuerpo quedó abandonado en el asfalto hasta que un grupo del estado en el que se encontraba lo llevaron hasta el Centro de Atención Médica Inmediata CAM de la Perseverancia, pero era tal la gravedad de sus heridas que fue trasladado hasta la clínica de salud COP de la calle 104 con autopista norte. Durante 6 días, Nicolás estuvo internado en la clínica, en estado de coma. Ante esto, su papá, Yuri Neira, tenía el rabia e impotencia se apoderaron de Yuri, luego de recibir una llamada en la que se le anunció el crítico estado en el que se encontraba Nicolás, quien contaba con una fractura de 26 centímetros que le atravesó desde la nuca hasta la sien, ocasionándole un trauma cráneoencefálico a causa del... Ya, profe, qué pena. Por lo tanto, solo había una cosa que Yuri Neira sabía y era el que no descansaría hasta lograr justicia, pues sabía quiénes eran los responsables de lo que le había pasado, empezando por el hecho de que en la justicia penal militar no hay investigación y sin eso no hay condena, lo cual es una completa injusticia, ya que la impunidad reina en los crímenes cometidos por el SMAT. A partir de esto, Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, estaba consciente que debería pasar por toda una odisea para lograr que la justicia encontró apoyo en la solidaridad del abogado Pedro Maella, quien fue director del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y magistrado de la JEP, quien lo asesoró, lo defendió y escuchó. Ahora el camino solo sería uno, demostrar que el SMAT había asesinado a Nicolás Neira, que no ha sido un accidente ni un evento fortuito dentro de la marcha del 1 de mayo. El primer obstáculo se presentó al momento de que las versiones de los agentes que es planeado y estipulado el día 10 de mayo de 2005, cuando el capitán Julio César Torrijos Devia llamó a los agentes del SMAT que estaban bajo su mando en la marcha del 1 de mayo y, en el segundo piso del escuadrón antidisturbios, los sentó y cuadró la versión que ellos deberían darle a los investigadores, a los jueces, a los abogados y a todos los que preguntaron por el caso. Y esta sería, había muerto al golpearse con un volardo. Sin embargo, es una teoría poco creíble luego de que medicina legal concluyera que la manera de muerte era violenta y, como causa, determinó edema cerebral cráneoencefálico contundente severo, más los golpes con que le rompieron las costillas, el omoplato y un riñón, demostrando que no había sido un simple accidente. En todo caso, la persistencia de Yuri Neira y Pedro Maella se convertía en un estorbo para el SMAT, que no iban a permitir que la versión implantada fuera desmantelada con facilidad. Empezaron las amenazas e intimidaciones en contra de Yuri, volviéndose cada vez más recurrentes e intimidantes, con llamadas y panfletos que aparecían diariamente en su puerta, perdiendo la cuenta de cuántas veces allanadas por parte de la policía, en una ocasión en que fue detenido. Por lo cual, tomó la decisión de salir del país luego que vio de frente y directo a los ojos a los sicarios que pretendían silenciarlo rotundamente. Hasta la puerta de su casa llegaron estos hombres preguntando por Yuri, teniendo en mente que iban a matar a una mujer. Y él, percatándose de la situación, les dijo que sí la conocía, pero que había salido desde temprano y no sabía cuándo regresaría. Al pasar del tiempo, cuando el juzgado 37 administrativo de Bogotá condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía y SMAT a pagarle 160 millones de pesos como indemnización por la muerte de su hijo, a pesar de que Yuri no hace justicia a la memoria de Nicolás. Inesperadamente, el caso tomó un nuevo rumbo, cuando el capitán Julio César Torrijos, quien había sido ascendido a mayor y dirigía la DIJÍN en el Caquetá, fue capturado en 2017 por tráfico de drogas. El capitán Torrijos fue encontrado con 103 kilogramos de cocaína y para buscar una reducción de su pena, decidió pedir un interrogatorio que llevaba en sus espaldas, la muerte de Nicolás Neira. En el interrogatorio, Torrijos aceptó haber encubierto lo sucedido y señaló al agente Néstor Julio Rodríguez Rúa como el hombre que disparó contra el joven de 15 años, siendo este el responsable de su muerte. Nunca se cayó. Rodríguez Rúa había disparado un gas lacrimógeno directo hacia su cabeza. La herida de 26 centímetros no se le había causado un golpe con un volardo, sino con una recalzada, cápsula de gas reutilizada que habría estado rellena de caníbales, testimonios de personas allí presentes.
Torrijos, quien además confesó haber distorsionado la versión de los hechos presionando a los demás agentes que tenía a su cargo en 2005, aseguró que la orden se le había dado el capitán Fabio I de Mayo. Por testificar el encubrimiento de la institución en el caso, Torrijos fue condenado a 51 meses de prisión. La versión también fue confirmada por el oficial Héctor Cubides, quien también fue uno de los agentes del SMAT presentes en la marcha y que vio cuando murió Nicolás. Luego de esto, el caso se había estancado nuevamente, hasta que en mayo de 2018 se anunció que Néstor Julio Rodríguez Rúa había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, con el objetivo de aceptar su responsabilidad en los hechos, a cambio de recibir beneficios en su condena. Rodríguez Rúa se declaraba culpable por la muerte de Nicolás Neira. El acuerdo estaba pactado, siempre y cuando el hecho se calificara como un homicidio culposo, es decir, que se declare como un accidente. Este preacuerdo se había pactado en secreto, sin que Yuri fuera informado con anterioridad, teniendo en cuenta que esto llevaba un proceso de más de un año. No obstante, la justicia lo tumbó, recordando que la Fiscalía no podía acordar una rebaja de pena y un cambio de los cargos que se le imputaron a Rodríguez Rúa porque la víctima era un menor de edad, y de esta forma se logró frenar esa negociación. Por su parte, Yuri Neira, que se había exiliado en España, regresó a Colombia a la espera de escuchar a Rodríguez Rúa pedir perdón, algo que nunca sucedió. En el año 2019, el juicio en contra del agente Rodríguez Rúa se retomó, y las pruebas que se van a practicar, a pesar de que Nicolás ya había muerto hace 15 años. Su papá solo quería justicia y no descansaría hasta conseguirla. Por eso decidió llevar el caso de su hijo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para demostrar que las acciones del SMAT no sucedió en el caso de Diego Felipe Becerra, grafitero que perdió la vida en 2011 presuntamente a manos de miembros de la policía, o de Dylan Cruz, que murió después de que un agente del escuadrón le disparara en la cabeza durante las protestas del paro nacional en noviembre de 2019, tal como fue asesinado Nicolás Neira. El expediente de Nicolás presentó serios problemas en 2021, luego de más de 15 años, la lucha y persistencia por parte de Yuri, su padre, conllevó un desenlace. El día 25 de enero, la juez 18 penal de conocimiento determinó que el agente Néstor Rodríguez Rúa es responsable por la muerte de Nicolás Neira, pues las pruebas documentales y evidencian claramente que tras accionar el True Fly en medio de las manifestaciones en el centro de Bogotá, Nicolás sufrió heridas tan severas y demostrables que no cabe otra teoría del caso dentro del expediente. Finalmente, la próxima audiencia fue fijada para el próximo 5 de marzo. Yuri Neira, quien luchó y nunca perdió su esperanza por conseguir justicia en nombre de su hijo, hoy siente una enorme alegría de haberlo logrado. Sin embargo, la siente como una victoria agridulce. 15 años en desenredarse y, asimismo, el que primara la verdad y la justicia. Muy bien, muy bien. Pues ahorita, cuando veamos un capítulo sobre el periodismo investigativo, que tenemos que verlo también porque pues hacer crónicas, reportajes o cualquiera es muy serio. Y en esta narración cronológica de este caso, que fue una noticia también, digamos que una crónica noticiosa, informativa, pues nos deja entrever que tiene unos elementos ahí que uno ya se le olvidaba en ese caso, ese tema de esa muerte, ¿verdad? Mira, empiécelo con letras, ¿sabes? No es recomendable empezar 15 años así, sino 15 en letras, ¿listo? Sí, profe, Bueno, vamos a gracias. escucharlos a ver. Estaba ahí ¿Qué con esa piensan duda de ustedes? si en número o en letras. Pero listo, profe, lo tengo en cuenta. Si no, Muchas cuando gracias. empiezas, vale, cuando empiece a ser que sea, a no ser que sea una noticia mejor, económica, ¿sí? Entonces arrancas con una cifra como el 16%, el 3% de la inflación en el mes del centro, una cosa así. Pero digamos que por este tipo correcto empezar con un número. Listo, muy bien, vamos a escuchar algunos de la sala que piensan de esta crónica, de esta narración que nos hace Laura. Sería bueno escuchar, ¿no? Entonces siempre es un poquito extensa, pero digamos que hay muchos detalles ahí de investigación que ya se quedaron en el olvido, pero que la periodista nos va llevando, que el juzgado, que una cantidad de cosas ahí que ella narró, de hacer una crónica de esta índole, ¿sí? Casi que meticulosa en el proceso de la investigación, para que pueda tener peso argumentativo, porque pues, si no, pues sería una simple opinión y se pierden detalles que, digamos, que pueden en cierta manera perderse, porque no le da peso. Entonces sí quisiera escuchar, no sé si la escucharon o no. Profe, yo quiero opinar. Dale, Oscar. A mí me gustó mucho, creo que es una crónica, como usted mismo lo dijo, un poco extensa, pero muy rica en cuanto al rollo que ella hizo. Creo que también añado lo que usted dice, que hay que leer mucho para hacerla, porque fue muy limpia en el sentido, digamos, de narrar y de contar paso a paso cómo se llevó a cabo, se repite de forma, casi que de forma sistemática, por así decirlo, cuando ocurren esos eventos de orden público. A mí sí me gustó. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por la participación. No sé si alguien más quiera participar con su concepto. Difícil de hacer esta crónica. Queremos escucharte también. Esa es la metodología que estamos utilizando, ¿no?
¿O qué te pareció? ¿O cómo te parece este género? ¿Qué te genera redactar una crónica? Pues, profe, realmente pues saqué varias fuentes, pues el que no se me escapara los detalles y pues sí intenté como todo fuera cronológico y hasta pues la, pues realmente es de mi opinión algo dando también la crónica después de más de 15 años por fin se logró algo de justicia en al menos alguno de los casos que han venido pasando en el transcurso de los años. Y pues sí, más que todo eso, como que no se me pasara ningún detalle, quise tomar todo desde el inicio hasta el final. Y pues como tal, la crónica informativa, yo creo que se basa en eso, en exactamente como le dice, en investigar bastante, profe. Y ya. Pero no creas que en ese mar de información que uno adquiere, crónica de 15 años, de un tema que No, aconteció claro, hace 15 profe. años, digamos que Si esa estaba uno se extensa, puede. pues como tal, todo lo que fue el caso realmente, o sea, detalle por detalle, obviamente, pero pues así como de lo más Sí, claro. relevante, ¿no? Y es cuando empieza Del uno a caso. sopesar, claro, entonces es cuando uno empieza a sopesar como periodista, como que tenga peso argumentativo y digamos que tenga el sazón que hace que la crónica tenga vida, ¿no? Eso no es una técnica fácil, te lo tengo que decir, sobre todo porque casi que meticulosa, casi que, digamos, eh, milimétrica, para que uno, en cierta manera, el lector, que no sabía el caso, ¿no? O que se lo hizo mundial, que no sepa de eso, lo engancha. Este tipo de crónicas así que son casi que olvidadizas ya en la memoria de muchos, son muy fuertes de hacer y son muy complejas. Yo realmente no, casi no me atrevo a hacer ese tipo de crónicas. Si tú me dices, hace una crónica sobre el COVID, pues hombre, yo no lo haría tan cronológicamente cuando empezó, cuando la organización, sino empezó y hacer un paralelo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que el trapo rojo es un símbolo realmente en este momento para la gente que está en la crisis. Entonces, yo empezaría ¿no? Entre los dos y los cachiporros, que eran conocidos liberales, y los conservadores, que antes se mataban por el trapo rojo. Hoy nos toca colocar el trapo rojo para no morirse de hambre mucha gente. Yo haría una crónica de esa índole. Por eso casi no me atrevo, por eso es muy difícil y a veces uno puede perder en ese mar de información que adquiere de datos, de fiscalía, y se vuelve una novela como la que hemos leído, como la que leyó Francis, como la que, no sé quién fue, qué otro que le dije, que se vuelve, que leyó Francia ayer, entonces se vuelve una novela, y no para el tema, sigue la información. Lo mismo con esto, 15 años, se vuelve una novela. Y eso es la crónica, realmente. Muy bien, gracias a Laura, es un muy buen trabajo, es un trabajo muy, digamos, muy pertinente para el tema que yo quiero que veamos, que tiene que ver con el periodismo en nuestro pensum, esa asignatura como tal. Yo sí la vi en mi formación como comunicador y periodista, pero aquí nosotros en el pensum no la vemos porque consideramos que el periodismo es una investigación completa. Entonces estamos investigando cada ese capítulo de qué es el periodismo investigativo y cómo se hace una investigación periodísticamente hablando. Entonces ahí le subí ahorita un material como para que lo podamos leer. Y también subí otro material que tiene que ver con los estilos, que tiene que ver con esto de los estilos periodísticos. 3 crónicas que tenían que ver con deportes. Y decíamos que 3 estilos diferentes y 3 maneras de redactar y de enfocar Pero quiero ver si alguien más tiene la crónica para hoy. Y si no, ya mañana, que es hasta mañana la última fecha para que lo podamos leer. ¿Alguien más en la sala tiene la crónica? Los que faltan. Cerramos mañana el capítulo de las crónicas leídas, redactadas. Y vamos a ver entonces lo que les decíamos, a mirar un poco el tema del periodismo investigativo a propósito vamos a compartir entonces el tema que tiene que ver con eso, sobre el periodismo investigativo. Si es tan amable, Oscar. Profe, un momento, tengo esa que dice el estilo y el lenguaje periodístico, ¿esa? No, ese es a propósito de las 3 crónicas de deportes, ese es como lo podemos ver mañana, pero hoy quiero que veamos un poco En la 12, investigación ¿sí? periodística, no sé ni cómo le puse ahí. Sí, Sí, señor, periodística. en la 12. Pero es en la 13. Disculpen, la 13. Estamos, pero creo que estamos en la 12 hoy, si no estoy mal. Y hay un tema que todavía no hemos visto, entonces nos toca ver, pero lo podemos ver mañana, como son un poquito las crónicas. Entonces vamos a leer es un poco para darles oxígeno para que ustedes también puedan leer. Entonces el periodismo de investigación, ¿no? El periodismo de investigación es el que analiza en profundidad un tema en particular con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas sociales, económicas, políticas o culturales. Bueno, aquí es importante ir aclarando, ¿no? Nosotros tenemos como periodistas
o como comunicadores una función social, ¿verdad? Y es decir la verdad. Y nos debemos a fiscalizadores sociales. Yo siempre he dicho, nosotros somos fiscalizadores sociales, pero no somos jueces de nadie. Que ese es el gran error que cometen algunos periodistas, que creen que investigación periodística es ser juez y tumbar cabezas, presidente. Nosotros sí tenemos que ser fiscalizadores sociales, es decir, tenemos que decir hechos de corrupción, porque prácticamente el periodismo de investigación es eso, es fiscalizar de corrupción que se ven dentro de la política, la economía, en fin. Pero nunca seremos jueces, para eso están los jueces. Solamente informamos seriamente un proceso de corrupción. Ya les que ese es un ejemplo perfecto de lo que es un periodismo de investigación, ¿no? De cómo estos periodistas investigan un caso de corrupción en el gobierno de Richard Nixon, que a la postre lo lleva a la destitución como presidente de los Estados Unidos, pero un trabajo de investigación con sus fuentes de confrontación, pero nunca a ser jueces de nadie. Bueno, un periodista de investigación puede dedicar meses o años a un solo tema, a diferencia del rutinario, en el que los periodistas reportan material a organización no gubernamental. El periodismo de investigación toma la iniciativa para exponer asuntos públicos que de otro modo permanecerían ocultos en forma deliberada o accidental. Ahí entonces empieza a investigar seriamente qué está pasando. El periodismo de investigación, en un tema o información de interés público. Ojo ahí, profundización no quiere decir lo contrario, que es la inmediatez o, en cierta manera, bueno, voy a utilizar la palabra, la irresponsabilidad. Yo siempre he dicho que no hay mala fe de inmediatez que lo lleva a cometer errores e irresponsabilidades a la hora de emitir un concepto, una noticia de estas índoles, pero un trabajo serio tiene que ir a profundidad. El periodismo de investigación demanda del periodista la profundización, recuerden eso. Interés público significa que una comunidad se perjudicaría de no darse a conocer tal información o se beneficiaría por conocerla, o bien materialmente o porque pueda tomar una mejor decisión. En algunos casos, la información que beneficia a una comunidad puede perjudicar a otra. Bueno, vamos siguiendo, vamos bajando. Pueden reclamar mejores precios si conocen el valor de mercado de los árboles que las compañías madereras están interesadas en talar. Pero la industria maderera no le convendría porque esta informática puede no afectar a todo un país y ciertamente el interés público muchas veces difiere del interés nacional. Como decimos, el interés particular sobre el interés colectivo. Este último en algunos casos es utilizado por los gobiernos para justificar actos que alentar a los periodistas de informar sobre un problema públicamente relevante. El periodismo de investigación no es instantáneo. Sigue etapas de planificación, investigación y responde a estándares reconocidos de precisión y documentación, ¿verdad? Y no solo llámese fuente, no solamente el personaje. Una fuente también puede ser un documento, puede ser un periódico de hace años, un documento viejo, una prueba dental, que es lo que hace que usted como periodista pueda ir armando ese andamiaje, ese binomio, esa construcción de lo que quieres, de lo que te lleva a la investigación, ¿verdad? Entonces tiene una planificación, una investigación que responde a estándares reconocidos de prensa, es el trabajo proactivo del reportero. Y cuando se puede de su equipo, apenas se tiene una pista de que un tema merece ser investigado, los periodistas desarrollan su hipótesis, planifican la investigación adicional, deciden sobre los aspectos relevantes y comienzan a investigar. El método de investigación, muy conocido por ustedes en metodología de investigación, que yo creo que ya la vieron. Muy bien, vamos. Necesitan entonces compilar evidencias. Ojo, no es al azar, no es que ya me motivé y una vez a lo loco voy a botar una noticia o de corrupción o lo que es. Hay que sopesar las fuentes. Observando y analizando los hechos más allá de una simple verificación de la información recibida. El reportaje final debe relevar, conectar información previamente disponible de una manera novedosa que revele su importancia. Listo. Entonces aquí está la novedad. Tiene una información, la sopesa y empieza a hacer prácticamente, o empieza a revelar prácticamente el que está interesado que no se sepa lo que se quiera saber de corrupción. Pues siempre hay que tapar, entonces nosotros siempre escudriñar y revelar. Una fuente puede proveer revelaciones fascinantes, permitir el acceso, a contrario se ocultarían, lo que acabo de decir. Los actos de corrupción se tapan, nosotros vamos a destapar la olla que decimos. Pero hasta tanto la información brindada por esta fuente no sea sociales y humanas, y en su sentido no sea explorada, no puede ser considerada investigación. Se puede considerar cualquier cosa menos un trabajo serio. Y si la bota al aire se perdió el impacto. La investigación que las noticias de rutina. Muchos reportajes son el resultado de investigaciones en equipo.
lo que es una desventaja para medios pequeños, ¿no? Locales o comunitarios con pocos recursos y personal. Oscar, ¿está? Pueden necesitar subsidios para poder llevar adelante una investigación y debe aprender a recurrir a especialistas que puedan aportar su experiencia. Bueno, vamos entonces a hacernos la pregunta que siempre nos hace que se dedican a investigar, porque nosotros, todo el periodista debería investigar, pues, ¿cómo? Digamos que la pregunta de los que se dedican a investigación son detectives. Si la pregunta se refiere a las destrezas detectivescas, la respuesta es sí. El reportaje comienza con una pregunta, ¿no?, que el periodista investiga para formular una hipótesis de su respuesta y su significado social. Así se profundiza en investigación. Revistas que a veces pueden ser interrogatorios y juntando evidencias, algunas extremadamente detalladas o... Toma un poquito de agua. Muy bien. Los estándares periodísticos son similares a los de la justicia, aunque no somos jueces, ¿no?, en cuanto a que puede considerarse prueba concluyente. Dado que existen leyes sobre diferentes formas de difamación como la injuria, el estándar de una investigación periodística y la prueba de los hechos no difieren de aquellos que emplea la policía en juicio. En algunos casos, está bien que un periodista de investigación actúe como detective, trabaje en forma encubierta o recurra a micrófonos y cámaras ocultas. Bueno, pues yo les digo, mis queridos, que eso, cómo se va a hacer bien o que no se vaya a cometer errores en cuanto a la privacidad, porque eso sí no podemos saltarnos, pero ajá, uno tiene que recurrir a todo. Aquí la respuesta es más compleja. A mi manera de ver, tiene que ser más recursivos. Yo lo haría. So pena de cometer un exabrupto, de pronto Jaime Ramírez pasó mientras no, tiene que recurrir. Y la pregunta usted me pone es, entonces, ¿cómo no pasa la privacidad si tiene una cámara oculta? Bueno, en cuanto a espacios abiertos, en cuanto a oficinas, ya vida privada, ¿no? Verbigracia, recuerden ustedes el caso de Vicky Dávila, creo que fue, que reveló unas infidencias ahí de la comunidad del Anillo. Entonces, pues ya no, ya se pasó por detrás de la comunidad del Anillo. Con eso me quiero dar a entender. Bueno, sigamos. Ustedes recuerdan la comunidad esta del Anillo, el caso ese de Vicky Dávila, ¿verdad? Sí, profe. Como la periodista se sobre la privacidad del general y toda esta gente que está involucrada en este caso, de su vida íntima privada, sexual, que eso no nos debe importar a nosotros. Nos debería importar qué hay detrás. Sigamos. Aquí la respuesta es más compleja. Los periodistas de investigación, incluyendo algunos de los reporteros más reconocidos, utilizan estas técnicas. Estoy de acuerdo, hay que utilizar. O la afectación de derechos de los ciudadanos investigados por la policía son, en general, regulados por un marco legal. Ahí estamos hablando de la privacidad. Y también estamos hablando del sigilo profesional, de no revelar la fuente, o de la reserva de su propia ética y del marco legal. Por lo tanto, y con el fin de actuar éticamente y evitar un juicio, el periodista necesitará sopesar, que ya les dije arriba, que hay que sopesar cuidadosamente cada situación antes de actuar. Y apasionadamente se deja llevar. Entonces, ahí está Vicky Dávila. El caso de ella, se dejó llevar, quería venganzas propias, o yo no sé qué le pasó a esta señora, pero se dejó llevar de la ira, o me lo que pasó. Bueno, cuidar solamente de cada situación antes de actuar. Las cámaras y los micrófonos ocultos son completamente las pruebas sin procesar y no se sustituyen su análisis total coherente. Cuando se sabe dónde buscar y cómo relacionar la información, puede encontrarse gran cantidad de evidencia en documentos públicos, lo que le decía, ahí te puede desempolvar, ¿no?, y encuentra muchas comunicaciones, y los detectives realizan trabajos diferentes. En algunos casos, el propósito de las investigaciones periodísticas no es probar la culpabilidad de alguien, sino simplemente dar testimonios. ¿No? Eso es todo. Nosotros lo que hacemos es dar las evidencias, mostrarlas y revelar que hay una corrupción. A los jueces les tocaría juzgar. El trabajo policial termina cuando los detectives se encontraron al autor del crimen. La investigación para contarlos en una historia coherente o encontrarle la lógica que no era tan evidente. Un reportaje da cuenta del contexto y las sutilezas de una historia, y no solo señala con el hecho de contextualiza, mejor dicho, toda la historia. Y no solamente vamos a decir es que usted es el ladrón, que el fiscal general de la nación se robó tanta cosa o hizo actos de corrupción en el caso de profundidad, el periodista de investigación puede estar seguro de haber hecho las cosas bien. La investigación periodística, en su versión periodismo de indagación, pretende equilibrar la nota con balance forzado.
dado dos versiones de la misma historia. Es periodismo de investigación cuando tiene certeza lo que está contando. Total. Ya vimos que si no hay evidencia, no se sopesan las fuentes. Y todo lo demás simplemente se está especulando. Bueno, ya casi voy terminando. No hay margen para justificaciones del tipo, podríamos estar malinterpretando. No, señor. Es concreto y es real. Reportaje no está listo para ser publicado y no lo vaya a publicar. No se deje llevar de pasiones, mis queridos colegas. Por el contrario, esta práctica periodística está más comprometida. No pueden haber evasivas como podemos estar equivocados. Ministros no se pueden equivocar. No podemos estar malinterpretando, mucho menos que caemos en el consabido error de acusar y no sé qué más. Si subsiste este tipo de dudas, la investigación no ha sido lo suficientemente profunda y el informe no está listo para ser publicado. Nunca hay solo dos caras de una misma historia y un reportaje investiga sus causas. Es decir, confronta fuentes. Yo no puedo de una vez sí hablar con el general X, de una vez votar la nota, bueno, o por lo menos no dar el principio de una fe y de defensa que tiene el que está acusado, ¿no? Eso es un lo contrario. Nosotros también, pues, a ver, nosotros no podemos llegar y decir es que este señor es corrupto, este señor es extraño, no, investigue a profundidad y dele la posibilidad de defenderse y entrevístelo. Ustedes ya vieron entrevista y no están ahí como para que eso es un elemento de la investigación, la recopilación de información, una de ellas es la entrevista. Un investigador policial, un investigador policial deja a defensores, un periodista de investigación lo explica todo, no hay otra. No podemos especular. Los periodistas de investigación también actúan como científicos. Sus métodos requieren tener apertura mental para haber acumulado evidencia suficiente para respaldar una historia que se comprueba con una pregunta problemática, ¿no? Y que en cualquier momento nos lleva a comprobar esa hipótesis o a desmentirla o simplemente a replantearla, la pregunta problemática. Y podemos partir de una premisa universal a una particular o viceversa, de una particular o universal. Es un método científico que ustedes ya han visto en metodología de investigación. Su método requiere tener apertura mental para haber acumulado evidencia suficiente, en contrario, y estar dispuesto a cambiar conclusiones si la evidencia lo requiere, lo que acabo de decir. Es posible que en una investigación nada esté escrito y puede cambiar y variar de acuerdo a cómo se vaya dando. Ni el periodista tiene que estar prevenido, ni el investigador, llámese quien sea, está sacando ya juicios de apreciación sin antes haber realizado todo una documentación que le lleve a acercarse por lo menos a lo que tiene propiedad. El trabajo del periodista se asemeja al proceso científico en que los investigadores demuestran una hipótesis con pruebas. Ahí está. Los periodistas de investigación también son gerentes. En proyectos grandes de largo plazo necesita trabajar con otros miembros del equipo y expertos para atenerse al plan de la historia. A tal efecto, deberá dominar una comunicación clara y las técnicas del trabajo en equipo. Muy bien. Voy a ponerme las gafas porque como yo no puedo leer, bueno, no necesito las gafas para ver. Bueno, muy bien. A ver, dudas, preguntas de lo que acabo de leer, inquietudes, se les aclaró un poco lo que es un periodismo de investigación a propósito de luego de recopilar información y todo lo demás. ¿O les pareció muy tedioso esta lectura? ¿Hay claridad? ¿Sí la entendieron o no? Preguntas del periodismo de investigación. Profe, sí, pues a mí sí me fue claro. Bueno, muy bien. Hay unos métodos para investigar, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, estilo, alcanzamos a verlo. Ya tenemos. Profe, sí, una pregunta. Sí, señor, Gama. Digamos que al momento de realizar, pues yo he escuchado, sí, que uno como periodista, pues puede realizar un reto a una empresa de comunicaciones, ¿sí? O a cualquier medio de comunicación. Un grupo económico que es dueño medio. Sí, exacto, un grupo exacto. Digamos que si en tal caso ellos hacen investigaciones como que el director o el jefe del medio, del noticiero, pues no les dice que no lo saquen, pero al momento de ellos realizar estas investigaciones y cuando se destapa una olla podrida, pues realmente lo sacan, ¿sí? O sea, ¿qué tan recomendable es, digamos, enfocarse? Digamos que el periodismo ya ha trascendido, ha avanzado, ha migrado a otras formas o a este tipo de pensarlo, y más en Colombia, digamos. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante, pero yo te la puedo responder a la luz de mi experiencia y bajo los conceptos que yo ya tengo, como damos en cuenta que en Colombia no existen empresas periodísticas, ¿no? No existe un New York Times, pues no existe. O sea, nosotros tenemos grupos económicos en Colombia.
nace con la política, la Gaceta, el periódico político de la época del gobierno. Entonces, digamos que hemos heredado en Colombia un periodismo ligado a la política y los dueños de los medios casi son políticos. Si tú miras los García, los Lloredas en Cali, los Santos acá, que eran dueños de la casa editorial del Tiempo, ya vendieron eso. Digamos que estamos ligados a eso. Eso por sí, económica, pues realmente no hay empresas periodísticas. Habrá grupos económicos como los que ya ustedes conocen, ¿no? El Grupo Santo Domingo, dueño de medios. Y por lo tanto, eso, digamos, limita o frena en ciertamente procesos de investigación como el que tú estás hablando, y que aunque le digan a Farisa Lonchero, diría yo. Sin embargo, en Colombia, a pesar de que no hay empresas periodísticas, me atrevo a decir que son muy valientes y son muy profesionales. Es más, la Sociedad Interamericana de Prensa señala a Colombia como uno de los países donde más asesinan periodistas, donde más desaparecidos, reporteros, fotógrafos, llámese, todo, bueno, periodista, llámese periodista, entendamos aquí que trabaja en los medios y, bueno, a raíz de la ley 675 que tumba la tarjeta profesional, pues hoy en día, según el gobierno, que fue que tumbó eso en ese momento, y el de Andrés Pasesa, que traje en un medio, así no tenga título, que hable bien, que hable bonito, que esté en un medio. Bueno, ya no tenemos una profesión, sino un oficio. Ahí les cuento. Ustedes se metieron en una carrera donde es muy difícil la investigación profunda. No quiere decir que no lo estemos haciendo, porque nosotros hacemos eso, pero estamos maniatados, sin lugar a duda. No tenemos la libertad para tumbar a un presidente, ni para nada. Con Ernesto Samper Pizano no pasó nada. Tenemos política, parapolítica, cartel de la corrupción, tenemos una cantidad y no pasa nada. Entonces esa pregunta, como te digo, puede haber periodismo independiente, ¿sí? Tiene que haber empresa periodística independiente y no depender de los grupos ni de mucho menos de las pautas del gobierno, porque si a ti te pautan, ya tú pierdes el cuerda en que ustedes van a trabajar para los dueños de los grupos económicos que son los dueños de los medios. Pero no quiere decir que no hagan trabajo serio, a profundidad, investigación seria, si no, no hubiesen actos de corrupción que se destapan, unos que otros y irse del país también. Daniel Coronel es una prueba evidente de esa también, de que es un muy buen periodista investigativo. Se me olvida el nombre del amigo que trabaja en El Espectador, Pablo Escobar, corrupción que se destaparon entre la política del narcotráfico. En fin, Oscar, eso es un tema muy complejo, pero no quiere decir que no vamos a hacerlo, ¿listo? No sé si pude responder tu pregunta, la verdad. Bueno. ¿Quién más quiere participar para los medios? Le pregunto, Sonia, ¿tú qué piensas de la? ¿Tú estás ya en otro mundo? ¿Tú quieres trabajar para los medios? Sí, profe, a mí me gustaría, me llama mucho la parte de la atención de la reportería. Pero ¿quieres trabajar para los medios, los dueños? Pues bueno, no creo, no descarto que un paso por uno de esos medios nos sirva, de pronto puede dejar grandes enseñanzas, la experiencia. No. De hecho, invito a que todos los periodistas tenemos que hacer. Si no conocemos el medio, no conocemos las políticas de los medios, pues no podríamos estar hablando de periodismo, estaríamos hablando de otra cosa. De rebeldía, ahora no quiere decir que era un medio independiente, noticia, y no se sostuvo más, chao. Las redes independientes son trabajos serios. Yo prefiero que vean Caracol o RCN, pues a ver, ya estamos viendo que están sesgados. Pero bueno, y repiten noticia 24 horas, la misma vaina, y cómo manipulan y cómo cambia la noticia. Pero no quiere decir que no tienen que trabajar con los medios, al contrario, trabajar para los dueños de los medios, y ya saben que en medio de ese orden de ideas, tienen que estar inscritos en las políticas de los medios. Como yo, digo que están inscritos en las políticas de la igual, ¿sí? Igual, no hay otra. Bien. Bueno, entonces, preguntas, ya quiero preguntarles si por lo menos, en esto, por lo menos que en un trabajo serio, de una crónica, de un reportaje, de una noticia, de lo que sea, necesitan casi que una disciplina de un método de investigación, como el médico, ¿no? A la hora de emitir una noticia o a la hora de proyectar una chiva, como nosotros decimos en el argot popular, es que tengo la chiva y la voy a botar. No la puedes botar, sopesarla. Así de sencillo, porque si no ya sabes lo que puede pasar. Nosotros tenemos en la mano una bomba. Podemos generar una guerra, podemos generar un problema de seguridad nacional. Claro que lo tenemos, pero entonces también tenemos algo que se llama la ética y la responsabilidad social. No es a lo loco, sino como profesionales.
y no dejarse ya o porque este funcionario no me dio un contrato, o porque como periodista como antes, se la voy a cobrar. No, tergiversó el ejercicio profesional. Muy bien. Laura, ¿viste todo lo que tú que hiciste un trabajo? Por eso me llevó a toda esta expresión. ¿Viste todo lo que es un proceso de investigación, Laura? ¿Lograste entenderlo más? Sí, claro, completamente. Laura, sí. Es un tema, lo que te digo, es una investigación respecto al tema que no haya tratar meticulosa, y pues claramente, pues en el proceso investigativo, pues hay que ver, pues yo sí opto mucho, sino mirar de diferentes fuentes, y de hecho ahí me he dado cuenta que, digamos, leyendo una, dos, tres fuentes, en cada una de ellas hay cosas mínimas, mínimas, casi que sé que uno ni se percata normalmente leerlo, pero que en cada una es diferente. Y yo como, o sea, un lugar, Bueno, a veces pasan desapercibidas. entonces uno queda como, ¿cuál será la que realmente es? Porque sí, como que me ha pasado, que he visto varias fuentes y cambian, en alguna cambian, no es lo mismo que en otra. Entonces también hay que, como que validar cuál es, sí, cuál de esas informaciones es la verídica y demás. Todo es un Sí, pero me acabas de decir, digamos que a veces uno no le puede creer todo lo que diga la fuente. Aunque debería ser fidedigna, a veces las fuentes se vuelven también parcializadas. Entonces, por eso, para confrontar el hecho. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos afanes y el medio es eso. El medio no da espacio para nada más, sino para corra, bote la nota, rápido redáctela, y a veces uno como que no puede espabilar porque espabila pierde, entonces dice. A veces porque ya lo conoce, o ya conoce, y ya la conoce también. Ya la fuente te conoce y tú la conoces. Por eso la fuente es como una pareja, como la novia, o el novio, la flaquear. Y hay que volver a recuperarlo, hay que consentirla, hay que estar llamándola, hay que de vez en cuando almorzar con ella, hay que de vez en cuando en fiestas recordarle su cumpleaños. Nosotros los periodistas somos muy sagaces en ese cuento. Para que tu fuente es respetable, pues nunca la desampares, nunca la vayas a dejar de lado. La que tú creas que es la que, porque vas a estar seguramente en piso firme y vas en serio a hacer trabajo serio. Entonces, pues digamos que la fuente es como eso, hay que consentirla, pero lograr una fuente también de mucha sagacidad, de estar pendiente, y no es que, oiga, hermano, ¿será que tienen allá? O sea, no, te van a dejar no te van a dar nada. Y suele pasar, suele pasar. Uno siempre llama al amigo, colega, pues que casi siempre un asesor de prensa que haya en esa entidad, ¿no? En esa oficina, bueno, qué sé yo, ese funcionario, o ese personaje, ¿cierto? Digamos que casi es un colega. Entonces, o el departamento institucional de imagen, o qué sé yo, llámelo como quiera, o la oficina de prensa. Digamos que es casi un periodista, entonces siempre uno lo va a tener ahí, y siempre uno va a tener al amigo periodista que le da la mano continuamente para que le dé la información. Entonces, las fuentes son diversas, pero no hay que creerle todo lo que las demás fuentes anexas a la principal digan. Pero sí es bueno confrontarlas, como tú dices, como muy acuicioso, y te vuelves como muy verano y sabes a qué le apuntas. Y en eso estamos. Es eso. Bueno, quería tocar ese tema negativo. Estamos en crónica y reportaje, pero es conexo la investigación, porque si no, no podríamos hacer una crónica, ni un reportaje, ni una noticia. O sea, que este tema de hoy no está desligado a nuestra realidad como periodistas. Y nuestro ejercicio profesional es eso. O sea, si no investiga y no confronta fuentes y no utiliza un método de investigación casi que riguroso, pues no creo que sirvamos la tonta ahí, o la noticia de tonta, o que aquel salió desnudo, la vieja mostró las pechugas. No, eso no es periodismo serio. Eso podrá ser otra cosa, pero periodismo serio no es. Para hacer periodismo light ni farandulero, no estamos para hacer periodismo serio. Aunque no quiero decir que la fuente de farándula no sea seria, hasta hacer periodismo de farándula es serio. La área, al personaje, o qué sé yo, la farándula, todo lo que no hay a la otra persona y confrontar fuentes. Ustedes vieron a Vicente Fernández, que el tipo pidió excusas por acoso sexual. A pesar de que eso sea, a pesar de que eso sea, a pesar de que eso sea farándula, no quiere decir que no se pueda hacer trabajo serio. Hay que hacerlo serio. Y confrontaron a la fuente. Y ya vemos las otras crónicas, vamos cerrando ya, vemos las otras crónicas que falta Oscar, Alison y Paula. Creo que Paula no le ha escuchado su crónica. Con eso ya terminamos. Tatiana también la leyó, ¿no? Sí, profe, yo la leí.
Bueno, entonces faltaría Oscar, ¿qué dije? Paola y Alison. Dilos. Con eso avanzamos. Bueno, no sé qué más hay. Yo creo que ahí vamos ya cerrando el capítulo de hoy. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Seguimos con los temas que faltan y el tema que vamos desglosando hoy acá. Feliz Entonces, que noche. Buenas descansen. noches, profe. Feliz noche.